La lluvia golpeaba el tejado con tal fuerza que parecía a punto de romper las tejas. Antonia Bastos estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo el agua corría por el cristal, desdibujando el contorno de la pequeña ciudad brasileña de Itaporanga. Se abrazó a sí misma para protegerse del frío, aunque la casa estaba caliente. El frío venía de dentro, un frío que se había instalado en su alma hacía meses. «Te pedí que pagaras la factura de la luz la semana pasada», dijo sin darse la vuelta. «La compañía ha llamado hoy y ha amenazado con desconectarla». Eduardo Bastos, su marido, estaba sentado a la mesa del comedor, mirando fijamente su ordenador portátil. Llevaba el pelo oscuro pulcramente peinado con gomina, y su camisa impecablemente planchada contrastaba fuertemente con la bata descuidadamente tirada de Antonia. «Tenía mucho trabajo», respondió, sin apartar los ojos de la pantalla. «Se me había olvidado». «Últimamente te olvidas de todo», se volvió Antonia hacia él. «De las facturas, de nuestro aniversario de boda, de que prometiste arreglar el grifo que goteaba en el baño. Parece que te has olvidado hasta de que tienes mujer». Eduardo suspiró irritado y cerró el portátil. «Está empezando», se levantó de la mesa. «¿Quieres dejar de ser tan dramático? Trabajo 12 horas al día para que podamos permitirnos esta casa, el coche y todo lo demás. Siento no tener tiempo para las pequeñas cosas». ¿Pequeñas cosas? Antonia sintió que la rabia le invadía por dentro. ¿Quieres decir que nuestra vida juntos es trivial para ti? No me refería a eso. Eduardo se frotó el puente de la nariz, como hacía siempre que empezaba a perder la paciencia. Es que estoy harto de las quejas constantes. Haga lo que haga, nunca es suficiente para ti. ¿No es suficiente? Sonrió con amargura. Eduardo, no recuerdo la última vez que cenamos juntos. Llegas a casa a medianoche. Los fines de semana te llaman para reuniones urgentes. Ni siquiera me miras cuando hablamos. Porque cada conversación que tenemos se convierte en un interrogatorio, levantó la voz. ¿Dónde estaba? ¿Por qué llegaba tarde? ¿Con quién hablaba? Te comportas como un investigador, no como una esposa. Antonia se acercó, mirándole directamente a los ojos. Tal vez tenga motivos para sospechar. Algo brilló en los ojos de Eduardo. ¿Ansiedad? ¿Culpabilidad? Pero se recompuso rápidamente. «Esto es paranoia», sacudió la cabeza. «No voy a hablar de esto. Tengo una reunión dentro de una hora, tengo que prepararme». Cogió su portátil y salió de la habitación, dejando a Antonia sola. La biblioteca Itaporangui era uno de los pocos lugares de la ciudad donde el tiempo parecía detenerse. El viejo edificio de la época colonial, con techos altos y enormes estanterías de madera, albergaba miles de libros y cientos de historias. Antonia amaba este lugar con todo su corazón. Allí había trabajado durante los últimos 7 años y allí acudía cuando necesitaba escapar de las tormentas de la vida real. «Tienes muy mal aspecto». Georgina Mendonza, su colega y mejor amiga, puso una taza de café delante de Antonia. «¿No has vuelto a dormir?» Antonia asintió agradecida y rodeó la taza con los brazos. Eduardo llegó a casa a las 3 de la madrugada. Olía a perfume de mujer. Georgina se sentó a su lado en el escritorio de la sala de profesores. «¿Qué has dicho?» «Nada». Antonia tomó un sorbo de café. «Me hice la dormida». ¿Qué podía decir? «Cariño, ¿por qué hueles a perfume ajeno?» Y él diría que era una secretaria nueva, un cliente o algo así. Y yo parecería una histérica. Georgina sacudió la cabeza. Su rizado pelo rojo, recogido en un moño descuidado, ondulaba al compás del movimiento. «Te mereces algo mejor, Antonia. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿6 meses? ¿1 año? Ha cambiado, y lo sabes». «Lo sé», respondió Antonia en voz baja. «Pero, ¿qué puedo hacer?» «En primer lugar, averiguar la verdad», dijo Georgina con firmeza. «Basta de conjeturas y sospechas. Necesitas hechos». «¿Y cómo voy a conseguirlos? ¿Siguiéndole?» Georgina se encogió de hombros. «¿Por qué no?
o contrata a alguien para que lo haga por ti. Antonia sonrió con tristeza. Como en una novela policíaca barata, una mujer contrata a un detective privado para desenmascarar a su marido por infiel. Detective barato o no, mereces saber la verdad. Georgina le cubrió la mano con la suya. Tú misma has dicho que últimamente se comporta de forma extraña, no solo en casa, sino también con sus finanzas. Un coche nuevo, restaurantes caros, transacciones extrañas en sus extractos bancarios. Antonia asintió. Efectivamente, la situación económica de su familia había mejorado notablemente en los últimos 6 meses, aunque Eduardo no había recibido ningún ascenso. Él lo atribuía a inversiones acertadas y primas por buenos negocios, pero nunca daba detalles. Quizá tengas razón, dijo finalmente Antonia, pero no sé por dónde empezar. Empecemos poco a poco. Georgina sacó de su bolso un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Hagamos una lista. ¿Cuándo sale de casa? ¿Cuándo vuelve? ¿A dónde va los fines de semana? ¿Con quién se reúne? ¿Hablas en serio? Por supuesto, mi amiga ya estaba anotando algo. La próxima vez que salga de casa, mira en su ordenador. A lo mejor encuentras algo interesante. Antonia negó con la cabeza, pero interiormente reconoció que la idea era tentadora. Después de todo, tenía derecho a saber lo que pasaba en su propio matrimonio. Está bien, dijo, apartando la taza. Lo intentaré. Georgina asintió satisfactoriamente. Y una cosa más, bajó la voz. Tengo un conocido, Gervasio Costa. Trabaja para una empresa de seguridad, pero a veces acepta encargos privados. Si decides ir en serio, acude a él. Escribió un número de teléfono en un papel y se lo dio a Antonia. Me lo pensaré. Antonia se metió el papelito en el bolsillo. Ahora toca abrir la biblioteca. Ayer llegó un nuevo lote de libros, tenemos que catalogarlos. Pero los pensamientos sobre la próxima investigación no la abandonaron en toda la jornada laboral. Cada vez que cogía otra novela policíaca para catalogar, la pregunta que le rondaba por la cabeza era: ¿qué haría la heroína de este libro en mi lugar? Pasó una semana. Antonia llevó a cabo metódicamente el plan que había trazado con Georgina. El viernes, cuando Eduardo se fue a una cena de empresa, Antonia se aventuró a entrar en su despacho. Su ordenador estaba bloqueado con una contraseña, pero ella recordó que hacía mucho tiempo había utilizado la fecha en que se conocieron. Tuvo suerte. La contraseña no había cambiado. Quizá Eduardo pensaba que el ordenador era lo bastante seguro, o quizá simplemente no le importaba la seguridad de los electrodomésticos. La vergüenza que le produjo rebuscar entre sus cosas fue rápidamente sustituida por el asombro ante lo que descubrió. Una carpeta de supuestos documentos de trabajo contenía docenas de fotos de Eduardo con una mujer. Claudia Nogueira, subdirectora financiera de la empresa en la que trabajaba Eduardo. Antonia la había visto un par de veces en actos corporativos, pero nunca había sospechado que entre ella y su marido pudiera haber algo más que una relación laboral. Las fotos no dejaban lugar a dudas. Abrazos íntimos, besos, vacaciones juntos en la costa, cenas en un restaurante caro. A juzgar por las fechas, su romance duraba ya más de un año. Pero eso no era todo. En otra carpeta, Antonia encontró tablas y documentos extraños. Aunque tenía pocos conocimientos de finanzas, incluso ella se dio cuenta de que había algún tipo de fraude. Facturas falsas, contratos ficticios, doble contabilidad. Las transferencias eran enormes y las firmas de Eduardo y Claudia estaban por todas partes. A Antonia le temblaban las manos mientras copiaba todos los archivos encontrados en un pendrive. Solo un pensamiento martilleaba en su cabeza. ¿Cómo he podido estar tan ciega? Años de convivencia, planes, sueños, todo resultó estar construido sobre mentiras. De vuelta al dormitorio, Antonia permaneció sentada en la cama durante largo rato, con el pendrive en la mano. Su mirada se posó en el número de teléfono anotado por Georgina. Gervasio Costa,
Quizás un profesional podría ofrecerle consejo o reunir pruebas más sólidas. La decisión fue clara de repente. Antonia hablaría con él, no para salvar el matrimonio. Ya se había dado cuenta de que no había nada que salvar, sino para protegerse de las posibles consecuencias de las actividades de su marido. Gervasio Costa resultó ser un hombre bajo, moreno, de unos 50 años, con ojos oscuros y penetrantes y canas en las sienes. Conoció a Antonia en un pequeño café de las afueras de la ciudad, lejos de los lugares donde podrían aparecer los conocidos de Eduardo. Georgina me ha hablado de tu situación a grandes rasgos, dijo después de que pidieran un café. Pero me gustaría que me contaras los detalles. Antonia respiró hondo y empezó a contarle de cómo había cambiado Eduardo en el último año, de las rarezas en su comportamiento y en sus asuntos económicos, de las fotografías y documentos que había encontrado. Gervasio escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Así que sospecha que su marido y su socio están implicados en un fraude financiero en la empresa, resumió cuando Antonia hubo terminado. ¿Y quiere pruebas? Sí, asintió ella. No sé exactamente lo que están haciendo, pero estoy segura de que es algo ilegal, y quiero estar preparada por si sale a la luz. Gervasio dio unos golpecitos pensativos con la pluma sobre la mesa. Has hecho bien en acudir a mí, dijo al fin. Este tipo de cosas requiere un enfoque profesional. Puedo seguir a su marido, averiguar los detalles de su relación con esa mujer y, lo que es más importante, intentar reunir pruebas de su fraude financiero. ¿Cuánto costará?, preguntó Antonia, que ya estaba calculando cuánto podría pagar con sus ahorros. Ya lo discutiremos más tarde. Gervasio hizo un gesto con la mano como desestimando la pregunta. Primero, necesito entender el alcance del trabajo. Dame una semana y te presentaré los primeros resultados. Intercambiaron contactos y Antonia le entregó un pendrive con una copia de los documentos encontrados. Los 15 días siguientes fueron un verdadero reto para Antonia. Gervasio le enviaba periódicamente mensajes breves sobre los avances de la investigación, continuando la vigilancia, recopilando información, nuevos datos descubiertos, sin mucha información, pero suficiente para que Antonia supiera que se estaba trabajando en ello. El 15º día después de su encuentro, Gervasio la llamó al trabajo. «Tenemos que vernos», dijo sin preámbulos. «Tengo toda la información que necesito, y es bastante específica». Quedaron en verse en el mismo café por la tarde. Antonia había cancelado el trabajo temprano, mintiendo que no se sentía bien. Georgina asintió comprensiva, sin hacer demasiadas preguntas. «Esto es lo que he averiguado». Gervasio colocó una gruesa carpeta delante de Antonia en cuanto pidieron el café. Su marido y esta mujer, Claudia Nogueira, mantienen una relación desde hace tiempo. Se ven en el piso de ella, en la avenida Palmeira, y a veces viajan juntos fuera de la ciudad o a la vecina San José do Rio Preto, donde alquilan una habitación en el Hotel Macaense. Antonia asintió en silencio. Aunque ya sabía lo del romance, la confirmación verbal de un desconocido le sentó como un puñetazo en las tripas. «Pero eso no es lo más importante», continuó Gervasio. «Me centré en el aspecto financiero, como me pediste, y descubrí algo grave». Abrió una carpeta y sacó algunas fotografías y documentos. Su marido y la señora Nogueira han urdido un complejo plan para malversar fondos de la empresa en la que trabajan. Crearon empresas de contratación ficticias, a las que transferían grandes sumas de dinero, supuestamente por trabajos realizados o mercancías entregadas. En realidad, estas empresas solo existen sobre el papel, y el dinero, a través de una serie de transacciones, acaba finalmente en cuentas en el extranjero controladas por su marido y su socio. Antonia hojeó los documentos, sintiendo que el corazón le latía cada vez con más fuerza. Estados financieros, extractos de cuentas, fotos de Eduardo y Claudia reuniéndose con gente en restaurantes caros, entregando sobres. «Las sumas son muy importantes»,
subrayó Gervasio. Según mis cálculos, han retirado unos 2 millones de reales de la empresa en el último año. No solo la dirección de la empresa, sino también la policía pueden estar interesados en esto. Dios mío, susurró Antonia. No creía que fuera tan grave. Por desgracia, lo es. Gervasio tomó un sorbo de café. Ahora tienes que decidir qué hacer con esta información. Antonia se lo pensó un momento. Por supuesto, podía utilizar estas pruebas para conseguir que Eduardo accediera a divorciarse en condiciones favorables para ella. Pero algo le decía que no era el tipo de hombre que se dejaría chantajear. Además, si él y Claudia realmente habían retirado tales sumas, podían ser peligrosos. Me lo pensaré, dijo, volviendo a guardar los documentos en la carpeta. Gracias por su trabajo. ¿Cuánto le debo? En casa, Antonia pensó cuidadosamente un plan de acción. Tenía una pequeña caja fuerte empotrada en la pared de su estudio que los anteriores propietarios habían traído con la casa. Eduardo conocía su existencia, pero nunca la había utilizado, pues prefería guardar los objetos de valor en una caja de seguridad. Metió todos los documentos en la caja fuerte, haciendo otra copia en un pendrive nuevo que escondió en otro lugar. Ahora quedaba decidir qué hacer con la información. Aquella noche, cuando Eduardo regresó a casa, empezó a observarle discretamente, tratando de ver si era el hombre con el que había vivido 7 años. Eduardo tenía el aspecto de siempre, cansado tras un día de trabajo, un poco irritado, pero un hombre bastante normal. No parecía el delincuente de los boletines policiales. ¿Le pasa algo?, preguntó él captando su mirada. No, nada, se obligó Antonia a sonreír. Solo estaba pensando. ¿En qué? En nosotros, en cómo hemos cambiado últimamente. Eduardo frunció el ceño. Lo estás haciendo otra vez, suspiró. No empecemos esta conversación. No voy a empezarla. Antonia se encogió de hombros. Solo constato un hecho. Nos hemos convertido en extraños el uno para el otro, Eduardo. Y tú lo sabes tan bien como yo. Al día siguiente, al volver del trabajo, Antonia encontró la puerta de su despacho entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. Su corazón se aceleró de forma alarmante. Una vez dentro, se dio cuenta inmediatamente de que alguien había intentado abrir la caja fuerte. Había arañazos recientes en la puerta. Pero el viejo mecanismo era más fiable de lo que cabría esperar. La caja fuerte permanecía cerrada. ¿Se había enterado Eduardo de lo de los documentos? ¿O simplemente había decidido comprobar el contenido de la caja al azar? En cualquier caso, dejar las pruebas aquí ya no era una opción. Antonia abrió rápidamente la caja fuerte, sacó la carpeta y la guardó en su bolso. Tenía que encontrar otro lugar donde guardarla. Tal vez una caja de seguridad o dársela a Georgina. La llamada se produjo a primera hora de la mañana, cuando Antonia se estaba preparando para ir a trabajar. Pero la llamada cambió todos sus planes. ¿Antonia? La voz de Magda, el ama de llaves de la casa paterna, temblaba. «Tu padre». Se puso enfermo. La ambulancia lo llevó al Hospital Santa María. La mano de Antonia que sostenía el teléfono temblaba. «¿Qué le ha pasado?», preguntó, aunque su voz interior ya susurraba. Era inevitable. «El corazón», respondió Magda brevemente. «Los médicos dijeron que era grave. Tienes que venir, Antonia». Media hora más tarde, Antonia corría por las calles matutinas de Itaporanga hacia el hospital, en la zona norte de la ciudad. No cogió el coche, le temblaban demasiado las manos, así que cogió un taxi, rogándole al conductor a cada segundo que fuera más deprisa. Lo único que pensaba era, tengo que llegar. El Hospital Santa María, un viejo edificio de 4 plantas con paredes blancas y yeso agrietado, estaba abarrotado incluso a esa hora tan temprana. Pacientes en los pasillos, enfermeras cansadas corriendo de una habitación a otra, olor a medicamentos y antisépticos. Antonia sentía que el pánico le subía por dentro a cada paso.
Odiaba los hospitales desde que su madre había muerto allí. «Renato Bastos», le dijo a la enfermera de guardia. «Lo trajeron esta mañana con un infarto». La enfermera buscó el historial en el ordenador. UCI, tercera planta, pero ahora no puede ir allí. Antonia no estaba escuchando. Se precipitó hacia las escaleras, saltando 2 escalones. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. En el tercer piso vio a Magda, una mujer bajita, de pelo gris y ojos amables, que llevaba más de 20 años trabajando en casa de su padre y era casi un miembro más de la familia. «Gracias a Dios que has venido», la abrazó Magda. «Los médicos siguen con él. Dicen que el ataque ha sido muy grave». «¿Cómo ocurrió?». Antonia se sentó en una silla de plástico duro en el pasillo. Bajó a desayunar esta mañana como de costumbre. Magda se sentó a su lado frotándose el borde de la blusa. «Le preparé su té favorito y una tostada con aguacate». Empezó a hablar de un nuevo proyecto y de repente se agarró el pecho y se desplomó. «Llamé inmediatamente a una ambulancia». La voz de Magda se entrecorta. Antonia apretó la mano de la mujer. «Has hecho lo correcto. Gracias». Permanecieron sentadas en silencio, solo interrumpido por los pasos del personal de enfermería y las voces apagadas de las salas vecinas. Los minutos se hicieron interminables. Antonia intentó tranquilizarse, diciéndose a sí misma que su padre era fuerte, que lo superaría, que todo saldría bien, pero en su interior sentía un escalofrío de angustia premonitoria. Por fin salió de la habitación el médico, un hombre alto de mediana edad, con los ojos cansados y la frente arrugada. «¿Es usted pariente del señor Bastos?», preguntó. «Soy su hija», se levantó Antonia. «¿Cómo está?». El médico suspiró, y ese suspiro le dijo más que todas las palabras que siguieron. «Su estado es crítico. Un infarto masivo de miocardio ha causado graves daños en el músculo cardíaco. Estamos haciendo todo lo posible, pero...». Guardó silencio durante un segundo. «Hay que estar preparados para lo peor». Antonia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Magda la levantó, evitando que cayera. «¿Puedo verle?», preguntó Antonia, luchando por pronunciar las palabras. «Solo unos minutos», asintió el médico. «Está inconsciente, pero quizá pueda oírte». Condujo a Antonia a la habitación. Renato estaba tumbado en una cama blanca de hospital, lleno de cables y tubos. Varios monitores mostraban sus constantes vitales. El rostro de su padre, siempre enérgico y lleno de vida, estaba ahora pálido y demacrado. Parecía tan frágil, tan vulnerable. Antonia se acercó a la cama y cogió suavemente la mano fría de su padre. «Papá», susurró. «Soy yo, Antonia. Estoy a tu lado. Tienes que luchar, ¿me oyes? Te necesito». Ella no sabía si él podía oírla, pero siguió hablando de pequeñas cosas, de su trabajo en la biblioteca, de los libros que había leído recientemente. Todo menos los problemas con Eduardo. Ni siquiera ahora quería molestar a su padre con sus problemas. El tiempo pasó volando. El médico le tocó el hombro con delicadeza. «Tienes que salir. Tenemos que hacer unas cuantas operaciones más». Antonia asintió, besó a su padre en la frente y salió de la habitación. De vuelta al pasillo, llamó a Georgina para avisarle de que no iría a trabajar y luego marcó el número de Eduardo. Su marido no contestó, probablemente estaba en una reunión importante con Claudia. Antonia dejó un breve mensaje explicando la situación, aunque dudaba que a Eduardo le importara. Los días siguientes se convirtieron en una serie interminable de pasillos de hospital, conversaciones con médicos y noches en vela en una silla incómoda junto a la cama de su padre. El estado de Renato mejoró, dando un rayo de esperanza, y luego volvió a deteriorarse, sumiendo a Antonia en el abismo de la desesperación. Eduardo no llegó hasta el segundo día. Se pasó media hora. Pronunció unas frases formales de simpatía y se marchó, alegando un asunto urgente. Antonia apenas notó su presencia.
Toda su atención se centraba en la lucha de su padre por la vida. Georgina llegaba todos los días después del trabajo, trayendo comida, ropa limpia y, lo más importante, apoyo. Se sentaba con Antonia durante horas, a veces simplemente cogiéndole la mano en silencio, a veces distrayéndola con charlas triviales. «Deberías dormir», le dijo el quinto día, al notar las ojeras de su amiga. «Puedo quedarme con él». Antonia negó con la cabeza. «No puedo. Cada vez que cierro los ojos, siento que me estoy perdiendo unos minutos preciosos con él». Georgina asintió comprensiva. «Al menos come algo. Te he traído tu bocadillo favorito de la cafetería de enfrente de la biblioteca». Antonia sonrió agradecida, pero no pudo tragar ni un bocado. Había un vacío en su interior que no podía llenarse con comida. Al séptimo día ocurrió lo que más temía. A primera hora de la mañana, cuando los pasillos del hospital aún estaban a oscuras, el corazón de Renato Bastos se paró. Los médicos lucharon por su vida durante una hora, pero todos los esfuerzos fueron en vano. «Lo siento», dijo el médico jefe, saliendo de la habitación con la cabeza gacha. «Hicimos todo lo que pudimos». Antonia se quedó de pie en medio del pasillo, sin moverse, sin llorar, como petrificada. Un abismo tan profundo en su interior que ninguna lágrima parecía capaz de llenarlo. Entró en la habitación, se sentó junto a su cuerpo y le cogió la mano, que empezaba a enfriarse. «Adiós, papá», susurró. «Te quiero». Y solo entonces, mirando el rostro sin vida del hombre que siempre había sido su apoyo, Antonia dejó por fin que las lágrimas fluyeran. El funeral tuvo lugar 2 días después. El día estaba nublado, como si la propia naturaleza llorara con Antonia. El cementerio de Santa Inés, uno de los más antiguos de Itaporang, estaba empapado de flores y verdor. Las tumbas, muchas de ellas más antiguas que la ciudad, estaban rodeadas de árboles centenarios cuyas ramas creaban un dosel natural sobre ellas. Antonia estaba junto a una tumba recién cavada, vestida con un riguroso traje negro. A su lado, Eduardo, desacostumbradamente callado y serio, la cogía de la mano. En el rostro de su marido había una expresión de dolor, pero Antonia sabía que era solo una máscara. Apenas se había molestado en visitarla en el hospital durante la última semana, y ahora interpretaba el papel de yerno inconsolable. Los amigos y colegas de Renato se habían reunido a su alrededor. Era un hombre respetado en la ciudad. Muchos lloraban. Magda, un poco más alejada, no oculta su dolor. No solo ha perdido a un jefe, sino a un amigo. El sacerdote, un anciano de rostro amable, rezó una oración de despedida. Sus palabras sobre el descanso eterno, que el alma de Renato estaba ahora con Dios, le sonaron a Antonia como de otro mundo. No podía creer que su padre se hubiera ido, que nunca volvería a oír su risa, a recibir sus sabios consejos, ni a sentir el calor de su abrazo. Después de la ceremonia, la gente se le acercaba para darle el pésame, contarle historias sobre lo maravilloso que había sido su padre. Antonia asentía, daba las gracias, a veces incluso sonreía, pero era como un sueño. La realidad permanecía en algún lugar lejano, más allá del dolor que llenaba todo su ser. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Eduardo cuando el último de los invitados se hubo marchado. «¿Nos vamos a casa?» «Ahora no», Antonia negó con la cabeza. «Quiero quedarme aquí un poco más, sola». Eduardo no discutió. Se limitó a asentir, le besó la mejilla y se dirigió al coche. Antonia lo vio marcharse, sintiéndose extrañamente aliviada de que se fuera. Se quedó de pie junto a la tumba, sobre la que ya yacían docenas de ramos de flores. Las lágrimas que había estado conteniendo en presencia de los demás brotaron por fin a raudales. Antonia lloró sin esconderse, poniendo en esas lágrimas todo el dolor, toda la soledad, todo el miedo a un futuro sin el apoyo de su padre. «No sé qué hacer, papá», susurró. «Mi vida se desmorona y tú ya no estás conmigo.
Su respuesta no fue más que una ligera brisa que susurraba entre las ramas de los árboles. Pocos días después del funeral de Antonia, Felipe Moreira, el abogado de la familia que había trabajado con su padre durante muchos años, la llamó. «Tenemos que vernos, señora Bastos», le dijo con su voz suave y educada. «Se trata del testamento de su padre. Sé que no es el momento oportuno, pero hay asuntos que no pueden demorarse». Antonia aceptó la cita. Pensar en herencias y formalidades legales le parecía tan poco, tan insignificante después de la pérdida de su padre, pero comprendía la necesidad de esos trámites. El despacho de Moreira estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Pesadas puertas de madera, muebles de roble oscuro, paredes colgadas de diplomas y certificados. Todo allí respiraba tradición y respetabilidad. Felipe Moreira, un hombre bajito, corpulento, de unos 60 años y barba bien recortada, recibió a Antonia en su despacho. Le dio el pésame, le ofreció un té y solo entonces entró en materia. «Tu padre dejó instrucciones muy claras sobre su herencia», dijo sacando de la caja fuerte una gruesa carpeta. «La mayor parte es su empresa, que ha decidido transferir a su adjunto, Lucas Freire, con la condición de que un determinado porcentaje de los beneficios se transfiera a tu cuenta cada mes». Antonia asintió. Conocía a Lucas, un hombre de confianza que había trabajado con su padre durante más de 15 años. Renato confiaba en él más que en nadie. «La casa de Itaporanga y el chalet de la costa también pasarán a tus manos», continuó Moreira. «Pero lo más importante son los valores». Sacó un sobre cerrado de una carpeta. «Tu padre ha hecho grandes inversiones en acciones de varias grandes empresas. Estas inversiones le han reportado importantes beneficios en los últimos años. Según la última tasación, el valor de esta cartera es de unos 3 millones de reales». Antonia sintió que se le cortaba la respiración. La cantidad era enorme. «Ya no sabía que mi padre tuviera esos fondos», murmuró. Moreira sonrió. Renato no solo era un constructor de talento, sino también un astuto inversor. Siempre tenía su futuro en mente. El abogado le entregó un sobre. «Aquí están todos los documentos de los valores, así como las instrucciones sobre cómo gestionar estos activos. Le recomiendo que los guarde en un lugar seguro y que consulte a un asesor financiero antes de tomar ninguna decisión». Antonia cogió el sobre, sintiendo su pesadez, no física, sino emocional. Era lo último que su padre había hecho por ella, su última preocupación por su hija. «Gracias», dijo, luchando por contener las lágrimas. «Le agradezco su ayuda». Moreira la acompañó hasta la puerta del despacho. «Si tiene alguna duda o necesita asesoramiento jurídico, estoy siempre a su disposición», se despidió. «Tu padre era amigo mío y haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte». Mientras salía, Antonia apretó el sobre contra su pecho. Extrañamente, en aquel momento no sintió alivio por la seguridad económica, sino una añoranza aún mayor por su padre. Ninguna cantidad de dinero podría sustituir su amor y su apoyo. La casa recibió a Antonia en silencio. Eduardo estaba ausente. Había estado prácticamente ausente los últimos días, alegando trabajo. Antonia sabía que era mentira, pero ahora mismo casi no le importaba. La pérdida de su padre eclipsaba cualquier otra preocupación. Se dirigió a su despacho, abrió la caja fuerte y metió el sobre con los documentos. Luego se sentó en la silla y cerró los ojos. El cansancio de los últimos días le había pasado factura. Antonia no recordaba la última vez que había dormido o comido bien. Era como si la vida se hubiera detenido en el momento en que el corazón de su padre se paró. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su medio sueño. Eduardo había vuelto. Antonia oyó sus pasos en el pasillo y luego en la escalera. Ni siquiera la había llamado por su nombre ni había comprobado si estaba en casa. Haciendo acopio de fuerzas, Antonia se levantó y fue al dormitorio. Eduardo estaba delante del armario, quitándose la corbata. «Hola», dijo ella.
Se dio la vuelta y en su rostro se dibujó una expresión de leve sorpresa, como si no hubiera esperado verla. «Ah, estás en casa», dijo. «¿Qué tal estás?». Una pregunta tan ordinaria, tan fuera de lugar después de todo lo que había pasado. «He ido a ver a un abogado», respondió Antonia, «por el testamento de mi padre». «¿Sobre qué?». La voz de Eduardo se tornó de pronto interesada. «La empresa es para Lucas, las casas y los valores para mí». Eduardo estaba claramente decepcionado. «Creía que te dejaba la empresa. Vale millones». «Mi padre sabía que yo no podía dirigirla». Antonia se encogió de hombros. Lucas era la mejor opción. Eduardo canturreó y volvió a cambiarse de ropa. Antonia miró al marido que una vez había amado y solo sintió vacío. ¿Dónde estaba el joven que había conocido en la fiesta de una amiga? Alegre, atento, lleno de planes para el futuro. Ahora se enfrentaba a un hombre completamente distinto, frío, calculador, dispuesto a traicionar en beneficio propio. «He pedido la cena», dijo Eduardo, interrumpiendo sus pensamientos. «No tardará en llegar». «Gracias, pero no tengo hambre», respondió Antonia. «Creo que me iré a la cama. Los últimos días han sido duros». Eduardo asintió, mostrando poca simpatía. Antonia salió de la habitación, sintiendo que la distancia entre ellos crecía a cada paso, no física, sino emocional. Se habían convertido en extraños el uno para el otro, solo dos personas viviendo bajo el mismo techo. En su habitación, Antonia se puso el camisón y se fue a la cama. A pesar del cansancio, no pudo conciliar el sueño. Por su mente pasaron retazos de recuerdos, su padre riéndose de sus bromas, su padre enseñándole a montar en bicicleta, su padre abrazándola el día de su boda, y ahora se había ido. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Antonia no intentó contenerlas. En la tranquilidad de la noche, cuando nadie podía verla, podía permitirse esta debilidad. Mañana tendría que volver a ser fuerte, pero esta noche solo quería desahogarse. Los días siguientes transcurrieron en un extraño estupor. Antonia volvió al trabajo, se ocupó de sus asuntos habituales, habló con la gente, pero todo como a través de una niebla. Funcionaba con el piloto automático, realizando mecánicamente las acciones necesarias, y había un vacío en su interior. Georgina era la única persona con la que Antonia podía hablar realmente de sus sentimientos. Su amiga no ofrecía consuelos vacíos, no decía que el tiempo cura o que hay que seguir adelante. Simplemente estaba allí, escuchando atentamente y apoyando de todas las formas que se le ocurrían. «No sé qué hacer con los papeles que me dejó mi padre», me confió Antonia un día durante la pausa para comer. «Eduardo está cada vez más raro. Creo que no debería saber nada de estos valiosos papeles». Georgina dio vueltas a su taza de café, pensativa. «Confía en tu intuición», dijo. «Si algo dentro de ti te dice que no se puede confiar en ti, probablemente sea así. Pero no puedo ocultarlo para siempre. Vivimos en la misma casa, es mi marido». «Pero es tu herencia», dijo Georgina con firmeza. «Tu padre te la dejó a ti, no a ti, y a Eduardo. Tienes todo el derecho a disponer de ella como mejor te parezca». Antonia sabía que su amiga tenía razón, pero seguía sintiéndose incómoda. Le parecía que ocultarle algo a su marido era una traición, aunque su marido la hubiera traicionado a ella hacía mucho tiempo. Cuando Antonia volvió a casa aquella noche, encontró a Eduardo de un humor inusualmente bueno. Había preparado la cena, abierto una botella de buen vino e incluso encendido velas. «¿Cuál es el honor de tanta atención?», preguntó Antonia, sintiéndose incómoda ante aquella repentina preocupación. «¿Necesito una excusa para complacer a mi mujer?». Eduardo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Pensé que las últimas semanas habían sido duras para ti. Quería animarte». Antonia se sentó a la mesa, sin saber cómo reaccionar ante aquella inesperada muestra de preocupación conyugal,
No creía en su sinceridad, pero no quería acusarle abiertamente de falsedad. La cena transcurrió en una extraña atmósfera de cortesía forzada. Hablaron del tiempo, de libros, de películas, de todo menos de problemas reales. Eduardo se mostró inusualmente atento. Le sirvió vino, le preguntó por su día, incluso la felicitó un par de veces. Pero a cada minuto que pasaba, Antonia sentía que su comportamiento era cada vez más falso. Después de cenar, cuando se trasladaron al salón con las copas de vino, Eduardo entró por fin en materia. Quería hablarte de finanzas, dijo, como de pasada. Las cosas han cambiado desde que murió tu padre y tenemos que replantearnos nuestros planes. ¿A qué te refieres?, preguntó Antonia, inmediatamente tensa. Bueno, ahora tienes una herencia. Eduardo bebió un sorbo de vino. Nos abre nuevas posibilidades. Estaba pensando que quizá podríamos invertir parte de los fondos en un proyecto en el que estoy trabajando. Aquí está. Antonia sintió que la rabia le invadía por dentro. Toda esta cena, las velas, los cumplidos, todo era solo una forma de llevar la conversación al dinero. Los primeros rayos del sol de marzo brillaban a través de las finas cortinas, creando fantasiosos dibujos en las paredes del dormitorio. Antonia abrió los ojos y se quedó quieta un rato, escuchando los sonidos de la ciudad matutina, el ruido de los coches que pasaban, el canto de los pájaros, las voces de los vecinos que salían a correr. La vida ordinaria continuaba, a pesar de todas sus pérdidas y angustias. Había pasado casi un mes desde la muerte de su padre. El dolor no había desaparecido, pero había adoptado una forma diferente. Ahora era un telón de fondo constante con el que Antonia estaba aprendiendo a vivir. En las últimas semanas se había sumergido en su trabajo, pasando más tiempo del necesario en la biblioteca. Le ayudaba a no pensar en el vacío de su alma y en sus problemas con Eduardo, que se había vuelto aún más distante después de su intento fallido de extorsionarla por una prometedora puesta en marcha. El sobre de valores que le había dejado su padre, Antonia lo trasladó a una caja de seguridad al día siguiente de la conversación con su marido. No se fiaba de la caja de seguridad de su casa, y mucho menos de Eduardo. Su intuición le decía que no cejaría en su empeño de hacerse con su herencia. Al girar la cabeza, Antonia encontró la otra mitad de la cama vacía. Eduardo no había vuelto a dormir en casa, una regla más que una excepción últimamente. Ni siquiera sentía la necesidad de explicar sus ausencias, y Antonia había dejado de preguntar. Vivían en mundos paralelos y apenas se cruzaban. Antonia se levantó, se puso una bata y se asomó a la ventana. El día prometía ser cálido y soleado, una rareza para esta época del año, en la que normalmente llovía mucho. Tal vez debería aprovechar el buen tiempo e ir a la costa, a la villa que ahora era suya. Estar allí sola, escuchar el sonido de las olas, ordenar sus pensamientos. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El nombre del director de la biblioteca apareció en la pantalla. «Buenos días, señora Ríos», contestó Antonia. «Antonia, querida, siento mucho molestarte en tu día libre». La voz de la mujer mayor sonaba culpable. «Pero hemos tenido un pequeño problema con el nuevo envío de libros. El mensajero los ha entregado esta mañana, pero hay discrepancias en el albarán. ¿Podrías venir un rato y ayudarnos a solucionarlo? Conoces nuestro catálogo mejor que nadie». Antonia suspira. Los planes para el viaje al mar tendrían que posponerse, pero por otro lado, tal vez fuera lo mejor, no habría tiempo para pensamientos tristes. «Por supuesto, señora Ríos, estaré allí en una hora». Se dio una ducha rápida, bebió una taza de café fuerte y se vistió. El tiempo era realmente hermoso, y Antonia decidió caminar hasta la biblioteca para despejarse. El problema del envío era más complicado de lo previsto. En lugar de un libro que faltaba, se encontraron hasta 7, y otros 3 fueron entregados en la edición equivocada. Antonia tuvo que pasar varias horas conciliando albaranes, redactando informes y devolviendo llamadas al proveedor. A mediodía se sentía completamente agotada.
Pareces cansada, dijo la señora Ríos al asomarse al despacho. ¿Por qué no te vas a casa? Podemos ocuparnos del resto. Antonia sonrió agradecida. La idea de volver a una casa vacía no le agradaba, pero el cansancio le estaba pasando factura. Gracias, señora Ríos. Quizá tenga razón. Terminaré estos papeles y me pondré en camino. Tardó otra media hora en completar el papeleo, y solo entonces Antonia recogió sus cosas y salió de la biblioteca. El día seguía siendo soleado, pero su estado de ánimo no acompañaba. Sentía una extraña inquietud, como la premonición de algo desagradable. El camino a casa duró unos 20 minutos. Antonia caminó despacio, disfrutando del aire fresco y tratando de distraerse de sus sombríos pensamientos. Al pasar por delante de una pequeña tienda, decidió comprar algo para comer. No quería cocinar, pero tenía hambre. Al acercarse a la casa, Antonia se dio cuenta de que las ventanas del salón que daban a la calle estaban abiertas. Extrañada, recordaba haberlas cerrado al salir por la mañana. ¿Habría vuelto Eduardo? Normalmente los fines de semana no volvía a casa hasta la noche, si es que volvía. Al abrir la puerta con la llave, Antonia oyó ruidos procedentes del salón. Música suave, la risa de alguien, la risa de una mujer, la risa de una mujer. Se le encogió el corazón. Caminó lentamente por el pasillo, tratando de pisar lo más silenciosamente posible. La puerta del salón estaba entreabierta. Antonia se asomó con cautela y se quedó helada. Eduardo estaba sentado en el sofá, y a su lado estaba Claudia Nogueira, la misma amante con la que había estado realizando sus estafas financieras. La mujer estaba tumbada con la cabeza en su regazo, y ambos reían mirando algo en el teléfono de Eduardo. En la mesita había una botella abierta de vino caro y 2 copas. Antonia se quedó paralizada en el umbral, incapaz de moverse. Un pensamiento absurdo pasó por su mente. Menos mal que no he comprado comida para 2. Eduardo levantó la vista y la vio. Había sorpresa en su rostro, luego fastidio, pero ningún remordimiento ni vergüenza. «Ah, eres tú», dijo como si hubiera pillado a un extraño en su casa. «Se suponía que estabas trabajando». Claudia, al darse cuenta de la presencia de Antonia, se apresuró a sentarse derecha, pero no parecía especialmente avergonzada. Se limitó a arreglarse el pelo y sonrió con un toque de superioridad. «Así que esta es tu mujer», dijo, mirando a Antonia de pies a cabeza. «Nada especial». Estas palabras, pronunciadas con tanto desdén, sacaron a Antonia de su estupor. La rabia acumulada durante meses estalló de repente. «Has traído a tu amante a nuestra casa». Su voz sonó inesperadamente calmada, aunque su interior hervía. «¿A la casa donde tú y yo habíamos vivido durante 7 años?» Eduardo arrugó la nariz como un dolor de muelas. «No montemos una escena, Antonia. Los dos sabemos que nuestro matrimonio hace tiempo que solo existe sobre el papel. ¿Y eso justifica que la hayas traído aquí?» Antonia dio un paso adelante. «No solo me engañas, ¿también te permites hacerlo en nuestra casa?» Claudia soltó una carcajada despectiva. «Mira, cariño, seamos sinceros. Eduardo y yo llevamos juntos más de 1 año. Solo se queda contigo por lástima, o, más bien, por sentido del deber. No finjas que no lo sabías». «Claudia, no», intervino Eduardo, pero sin mucha convicción. «No, déjale hablar». Antonia cruzó los brazos sobre el pecho. «Quiero oír qué más tiene que decir esta mujer». Claudia se levantó del sofá mirando desafiante a Antonia. «¿Decirme qué? ¿De cómo Eduardo se queja todas las noches de lo aburrida que es la vida contigo? ¿Sobre cómo sueña con liberarse de este matrimonio? ¿O tal vez sobre los planes que tenemos para el futuro?» Cogió la mano de Eduardo, como demostrando sus derechos. «Te habría dejado hace tiempo si no le preocupara tu estado de ánimo, pero creo que ya es hora de dejar de fingir». Eduardo se levantó por fin del sofá. Su rostro adoptó una expresión dura. «Ya basta, Claudia». Se volvió hacia Antonia. «No tenía previsto que te enteraras así,
pero ahora que ha salido a la luz. Sí, Claudia y yo estamos juntos. Y sí, quería hablar del divorcio contigo. Estaba esperando el momento oportuno, dada la muerte de tu padre. Qué noble por tu parte, sonrió Antonia con amargura. Engañarme durante más de un año y luego esperar al momento adecuado para hablar. Eduardo suspiró con indisimulada irritación. Antonia, seamos adultos. Nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo. Los dos lo sabemos. ¿Por qué seguir con esta farsa? ¿Farsa? Antonia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero con un esfuerzo de voluntad las contuvo. ¿Así que 7 años de nuestra vida juntos son una farsa? Los últimos años, sí, dijo Eduardo con la misma indiferencia que si estuviera hablando del tiempo. Nos hemos convertido en extraños el uno para el otro. Tenemos intereses distintos, objetivos distintos en la vida. Simplemente coexistimos como compañeros de piso. ¿No es así? Antonia quiso objetar, decir que se equivocaba, que aún le quería, que intentaba salvar su matrimonio. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque él tenía razón en algo. Se habían distanciado, se habían convertido en extraños bajo el mismo techo, pero no por intereses diferentes, sino por la traición de él. Antonia, Eduardo cambió de repente su tono a uno más suave, casi cariñoso. Resolvamos todo de forma civilizada. Recogeré mis cosas y me iré esta noche. Entonces podremos discutir con calma los detalles del divorcio, la división de los bienes. Por supuesto, intervino Claudia con una sonrisa. Lo haremos todo humanamente. Después de todo, nadie tiene la culpa de que los sentimientos se hayan desvanecido. Su simpatía fingida fue la gota que colmó el vaso. Antonia no pudo soportarlo más. «No te atrevas a hablarme de sentimientos», exclamó, fulminando con la mirada a Claudia. «Arruinaste mi familia, te entrometiste en mi vida y ahora te plantas en mi casa y hablas de humanidad». «Cálmate, Antonia». Eduardo dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «No te acerques a mí». Su voz temblaba de rabia. «Me dais asco. Los dos. ¿Qué demonios creéis que estáis haciendo?» El rostro de Claudia se contorsionó de ira. ¿Crees que si trabajas en una biblioteca y finges ser una mujer inteligente, tienes derecho a hablarme así? Mírate, un ratón gris que no pudo retener a su marido. Claudia, basta. Intentó detenerla Eduardo, pero ella estaba demasiado furiosa. No, que se entere ella. Claudia dio un paso hacia Antonia. Eduardo se merece una mujer que comprenda sus ambiciones, sus aspiraciones. Una mujer con la que no se aburra dentro y fuera de la cama. No una bibliotecaria estirada que solo sabe quitar el polvo a los libros. Antonia sintió una punzada en el interior. Eduardo no solo la engañaba, discutía con su amante sobre su vida íntima, se quejaba de ella, era humillante hasta el dolor. «Fuera de mi casa», dijo en voz baja pero con firmeza. «Ahora mismo». «Esta también es mi casa», replicó Eduardo, «y no me iré a ninguna parte hasta que resolvamos todos los asuntos». «¿Qué problemas?» Antonia sonrió con amargura. ¿Deseas discutir los detalles de tu traición? ¿O tal vez te gustaría que te aconsejara sobre la mejor manera de repartir los utensilios de cocina? Hablo de dinero. Eduardo fue al grano. De tu herencia. Antes de irme, tenemos que decidir qué vamos a hacer con ella. Esto es lo que hay. La verdadera razón por la que había dado largas a la ruptura durante tanto tiempo. Ni preocupación por sus sentimientos, ni miedo a herirla, sino simple ansia de dinero. «Mi herencia no tiene nada que ver contigo», replicó Antonia con frialdad. «Mi padre me la dejó a mí, no a nosotros». «Todavía estamos casados», le recordó Eduardo, «y por ley tengo derecho a una parte de los bienes familiares, incluida tu herencia». «Eso no es cierto», sacudió Antonia la cabeza. «He consultado a un abogado. Las herencias recibidas durante el matrimonio no son bienes gananciales». Eduardo frunció el ceño.
Estaba claro que no esperaba que ella estuviera preparada para esta conversación. ¿Dónde están los documentos?, preguntó de repente. ¿Los papeles de las acciones que te dejó tu padre? No es asunto tuyo. Sí que lo es. Eduardo levantó la voz. No voy a permitir que me ocultes bienes en vísperas de un divorcio. Se volvió bruscamente y se dirigió hacia las escaleras que llevaban al primer piso. Antonia corrió tras él. ¿A dónde vas? A por los documentos, gritó por encima del hombro. Sé que los guardas en la caja fuerte de tu despacho. Antonia se sintió aliviada. Él no sabía que ella había trasladado los papeles valiosos al banco. Lo único que quedaba en la caja fuerte eran las copias de los documentos que había hecho por si acaso. Siguió a su marido escaleras arriba. Eduardo ya estaba en su despacho intentando abrir la caja fuerte. El código, exigió al ver a Antonia en la puerta. Dame el código de la caja fuerte. ¿Por qué haces eso? Antonia cruzó los brazos sobre el pecho. Para robarme la herencia. No es robar, es el derecho legal de mi marido. Eduardo golpeó con el puño la puerta de la caja fuerte. Ábrela o forzaré la puerta. Inténtalo, respondió Antonia con calma. Solo entonces podrás explicar a la policía por qué has entrado en una propiedad ajena. La mención de la policía tuvo un efecto aleccionador en él. Eduardo se enderezó, tratando de recobrar la compostura. Vale, dijo con más calma, hablemos como adultos. No pido toda la herencia. La mitad es justo. ¿Justo? Antonia no daba crédito a lo que oía. Así es, asintió Eduardo. Y si no estás de acuerdo, te demandaré. Será un proceso largo y desagradable para todos. Su confianza en sí mismo era asombrosa. Realmente se creía con derecho a su dinero después de todo lo que había hecho. Antonia se acercó a la caja fuerte, marcó el código y la abrió. Dentro había una carpeta con copias de documentos de valores. La sacó y se la tendió a Eduardo. Toma, puedes echarle un vistazo. Eduardo cogió la carpeta con impaciencia y empezó a hojear los documentos. Sus ojos recorrieron ansiosos las líneas, evaluando las cantidades. 3 millones de reales, silbó. No está mal, así que mi parte es 1,5 millones. No recibirás ni un céntimo, dijo Antonia con firmeza. Bajo ningún concepto. Eduardo levantó la vista de los documentos y algo amenazador brilló en su mirada. No seas tonta, Antonia. Recibiré mi parte, legalmente o no. ¿Es una amenaza? Es un hecho, cerró la carpeta. Me llevo los documentos y te aconsejo que pienses detenidamente mi oferta. Se dirigió a la salida del despacho. Antonia le siguió, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. No podía dejar que se fuera con los documentos, aunque solo fueran copias. Una vez en el salón, encontraron a Claudia paseándose impaciente por la habitación. ¿Lo has encontrado?, preguntó al ver la carpeta en manos de Eduardo. Sí, asintió él. 3 millones. Un poco más y podremos llevar a cabo nuestro plan. ¿Qué plan?, intervino Antonia. Eduardo y Claudia intercambiaron miradas, como ajenos a su presencia. No es asunto tuyo, dijo Eduardo. Piensa en cómo vamos a repartir la herencia. Ya te lo he dicho, no lo haremos. Es mi herencia y no tienes derecho a ella. Tu terquedad empieza a molestarme. Eduardo arrojó la carpeta sobre la mesita y se volvió hacia Antonia. ¿Crees que puedes deshacerte de mí y quedarte con todo el dinero? ¿Después de 7 años de matrimonio? 7 años de mentiras y traiciones, corrigió Antonia. No te mereces ni un céntimo de ese dinero, y ningún tribunal me obligará a dártelo. Eso ya lo veremos, dijo Eduardo amenazadoramente. Se acercó a la chimenea que había en un rincón del salón. Era una vieja chimenea de piedra, una de las razones por las que habían elegido esta casa. En las noches frías les gustaba sentarse frente a ella, beber vino y hablar del futuro. Ahora parecía una escena de la vida de otra persona. ¿Sabes lo que pienso?,
Eduardo cogió una cerilla de la repisa de la chimenea. De todos modos, creo que no puedes utilizar ese dinero sin los documentos originales. Encendió una cerilla y la acercó a la leña ya preparada en la chimenea. El fuego prendió rápidamente, iluminando la habitación con un cálido resplandor anaranjado. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Antonia tensa, presintiendo que tramaba algo maligno. Eduardo no contestó. Cogió la carpeta de la mesa y se acercó a la chimenea. «¿Has pensado bien?», preguntó mirando a Antonia. «Última oportunidad para aceptar mis condiciones. No voy a negociar», respondió ella con firmeza. «Devuélveme la carpeta y vete». «Lo que tú digas». Eduardo se encogió de hombros y arrojó la carpeta al fuego. «No», gritó Antonia corriendo hacia la chimenea, pero era demasiado tarde. Los papeles ya estaban envueltos en llamas. «Ahora eres un mendigo», sonrió Eduardo regodeándose. «Sin estos documentos no puedes demostrar tus derechos sucesorios. Todos los bienes permanecerán congelados». Antonia vio arder los papeles y se sintió extrañamente tranquila. No sabía que solo eran copias, que los originales estaban a buen recaudo en una caja de seguridad. Pero aunque fueran originales, el notario seguiría teniendo constancia del testamento. Eduardo actuó por venganza sin pensar en las consecuencias. «¿Has terminado?», preguntó ella cuando solo quedaban cenizas de la carpeta. Eduardo frunció el ceño, sorprendido por su calma. «¿No te das cuenta? Acabo de destruir tu futuro». «No», Antonia negó con la cabeza. «Solo has destruido el tuyo». Con estas palabras se dirigió al escritorio de la esquina del salón, abrió un cajón y sacó otra carpeta, la misma que le había dado Gervasio con las pruebas del fraude financiero de Eduardo y Claudia. «¿Qué es esto?», preguntó Eduardo tenso. «Esto, mi querido marido». Antonia abrió la carpeta, mostrando los documentos. «Son pruebas de cómo tú y tu amante habéis estado robando el dinero de la empresa. Contratos ficticios, empresas fantasma, cuentas falsas. Es un plan impresionante». Eduardo palideció. Lanzó una rápida mirada a Claudia, que se quedó paralizada con una expresión de horror en el rostro. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó con voz ronca. «No importa». Antonia cerró la carpeta de golpe. «Lo que importa es que no soy la única que tiene estos documentos, y si me pasa algo o si intentas demandarme por 1 céntimo de mi herencia, se enviarán copias a la policía y a la dirección de la empresa». «Vas de farol». Eduardo dio un paso hacia ella. «Dame el expediente». «No te acerques». Antonia retrocedió. «No voy de farol. Y créeme, tengo pruebas suficientes para enviaros a los dos a la cárcel durante años». Eduardo se detuvo, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Su sonrisa regodeante se desvaneció, sustituida por una expresión de animal cazado. «¿Qué queréis?», preguntó tras una pausa. «Os quiero a los dos fuera de mi vida», respondió Antonia con sencillez. «Nada de reclamar mi herencia, nada de contactos, nada de intentos de hacerme daño. A cambio, no entregaré estos documentos a la policía». «Eduardo, está mintiendo», intervino Claudia, que por fin había entrado en razón. «No irá a la policía. Sería un escándalo, no quiere arruinar su reputación. ¿Te atreves a comprobarlo?». Antonia desvió la mirada hacia la amante de su marido. «Mi reputación no me importa tanto como la justicia. Pero a vosotras dos no os convendría ir a la cárcel». Se hizo un tenso silencio en la habitación. Eduardo y Claudia intercambiaron miradas como debatiendo mentalmente qué hacer. «De acuerdo», dijo finalmente Eduardo. «Tú ganas. Recogeré mis cosas y me iré. Sin reclamaciones de herencia, sin contacto, pero me darás el expediente». «No», Antonia negó con la cabeza. «Conservaré el expediente como garantía de nuestro acuerdo. Y, repito, las copias ya las tiene gente de confianza. Así que no creas que puedes resolver el problema deshaciéndote de mí o de estos documentos». Eduardo apretó los puños, pero se contuvo. Se dio cuenta de que no estaba en condiciones de imponer condiciones. «Vamos, Claudia», dijo, volviéndose hacia su amante.
La casa parecía inusualmente vacía tras la marcha de Eduardo. Sus cosas seguían en los armarios y estanterías, pero el ambiente había cambiado. Era como si el aire se hubiera vuelto más limpio, liberado del peso de las mentiras y las insinuaciones. Antonia paseó lentamente por las habitaciones, insegura de qué hacer a continuación. La conversación con su marido y su amante la había dejado con una extraña sensación, no de alivio, como cabría esperar, sino de vacío, como si todas sus emociones hubieran sido drenadas fuera de ella, dejando solo una cáscara cansada. Se detuvo ante la ventana del salón y miró al exterior. El día se acercaba al atardecer y las sombras se alargaban, convirtiendo el paisaje familiar en un cuadro pintado con colores apagados. Los vecinos de enfrente jugueteaban en el jardín, una niña paseaba en bicicleta por la acera, una pareja de ancianos caminaba lentamente cogidos de la mano. La vida ordinaria transcurría como de costumbre, a pesar de los dramas y tragedias que se desarrollaban tras las puertas cerradas de las casas. Una llamada telefónica sacó a Antonia de su ensueño. Era Georgina. «¿Qué tal estás?», preguntó su amiga sin preámbulos. «Llevo todo el día intentando llamarte». «Lo siento, no he oído las llamadas». Antonia se hundió en el sofá. «Hoy ha sido un día duro. ¿Qué ha pasado?». La voz de Georgina sonaba ansiosa. Antonia respiró hondo y empezó a contar su historia. El inesperado regreso a casa, el encuentro con Eduardo y Claudia, los documentos quemados y las amenazas. Con cada palabra, con cada detalle que recordaba, crecía en su interior la conciencia de lo atroz que había sido el acto de su marido. No solo la había traicionado, sino que había intentado privarla de su medio de vida, destruir su futuro como venganza por no haberse dejado manipular por él. «Dios mío, Antonia», Georgina estaba conmocionada. «¿De verdad quemó los papeles de tu herencia?». «Creía que sí». Antonia sonrió débilmente. «Por suerte, solo eran copias. Pero el hecho es que estaba tan satisfecho de sí mismo cuando lo hizo. Era como si por fin se vengara de mí por todos los males que supuestamente le había hecho». «¿Qué hay de sus archivos de fraude? ¿De verdad va a conservarlos en su poder sin acudir a la policía?». Antonia guardó silencio unos segundos, meditando su respuesta. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Ahora mismo solo quiero que esto acabe. Quiero a Eduardo y a esa mujer fuera de mi vida para siempre. Si eso significa guardar silencio sobre sus crímenes, quizás sea el precio que esté dispuesta a pagar por mi tranquilidad». «¿Y si no te deja en paz?», preguntó Georgina con insistencia. «¿Si cree que puede intimidarte?». «Entonces no tendré más remedio», suspiró Antonia. «Pero por ahora solo quiero esperar a que pase esta tormenta». Hablaron durante 1 hora más. Georgina se ofreció a venir, pero Antonia se negó. Necesitaba estar sola, ordenar sus pensamientos. Quedaron en verse mañana después del trabajo. Al colgar el teléfono, Antonia sintió que el cansancio le invadía con renovado vigor. Los acontecimientos del día, la tensión emocional, todo ello la había agotado hasta la última gota. Decidió acostarse pronto, con la esperanza de que el sueño la aliviara. La mañana trajo noticias que echaron por tierra todas las esperanzas de Antonia de que la situación se resolviera con calma. El timbre sonó a las 7:30 cuando ella acababa de despertarse y seguía tumbada en la cama, reuniendo fuerzas para levantarse. «¿Hola?», dijo somnolienta. «Soy Gervasio Costa». La voz del ex detective privado sonaba tensa. «Disculpe que llame tan pronto, pero es urgente. Su marido me llamó anoche». Antonia se despertó al instante. ¿Qué quería? «Amenazar». Gervasio habló deprisa, como si temiera ser interrumpido. «Dijo que sabía que yo estaba involucrado en la recopilación de información contra él. Exigió que le diera todas las copias de los documentos y que nombrara a todas las personas a las que podía enseñárselos. Estaba muy agresivo». «Dios mío». Antonia se sentó en la cama. «¿Se encuentra bien?». «Por ahora sí,
Pero me temo que no parará. He oído hablar de gente así. Cuando se sienten acorralados, se vuelven imprevisibles. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Antonia, sintiendo que la ansiedad aumentaba en su interior. Ve a la policía, dijo Gervasio con firmeza. Inmediatamente. Tenemos suficientes pruebas de sus delitos económicos. Puede que no sean suficientes para una detención inmediata, pero al menos se iniciará una investigación y te dará cierta protección. Eduardo sabrá que estás bajo vigilancia policial y se lo pensará 2 veces antes de intentar hacerte daño. Antonia se lo pensó un momento. Ayer la idea de acudir a la policía le había parecido el último recurso, una especie de opción nuclear a la que solo se debía recurrir en caso de amenaza directa. Pero, al parecer, esa amenaza ya se había hecho realidad. De acuerdo, dijo con firmeza. Iré esta noche. Puedo acompañarte si quieres, se ofreció Gervasio. Como testigo y como hombre que ayudaba a reunir pruebas. Antonia aceptó agradecida. Acordaron encontrarse dentro de 2 horas en la entrada de la comisaría principal de Itaporanga. Después de colgar el teléfono, Antonia se quedó inmóvil durante un rato, tratando de darse cuenta de que las consecuencias de su decisión podían ser irreversibles. Eduardo y Claudia podrían acabar en la cárcel. Sus vidas quedarían arruinadas, igual que habían intentado arruinar la suya. Pero no había elección. Eduardo ya había demostrado que no iba a dejarla en paz, y las amenazas a Gervasio eran una clara prueba de ello. Antonia se preparó rápidamente, eligiendo un estricto traje de negocios, chaqueta y falda azul oscuro, que solía llevar a las reuniones importantes en la biblioteca. Quería parecer seria y serena cuando declarara ante la policía. Antes de salir de casa, revisó una vez más los documentos de la carpeta, asegurándose de que todo estaba en su sitio. Extractos de cuentas, fotos de las reuniones de Eduardo con representantes de empresas ficticias, copias de contratos falsificados, todo lo que Gervasio había reunido para ella y que ahora iba a constituir la base de una investigación oficial. Al salir, Antonia sintió que alguien la miraba. Miró a su alrededor, pero no vio nada sospechoso. Transeúntes normales y corrientes, vecinos paseando a sus perros. Sin embargo, la sensación de que la seguían nunca la abandonó. Es solo paranoia, se dice a sí misma, tratando de tranquilizarse. Pero por si acaso, decidió tomar un taxi hasta la comisaría en lugar de caminar como había planeado en un principio. La comisaría principal de Itaporanga era un moderno edificio de cristal y hormigón que contrastaba con la arquitectura colonial que dominaba el centro de la ciudad. Gervasio ya la esperaba en la entrada, mirando nervioso el reloj. ¿Va todo bien?, le preguntó dándole la mano. ¿No te ha seguido nadie? No lo creo, negó Antonia con la cabeza, aunque tenía una extraña sensación. Más vale prevenir. Gervasio miró a su alrededor. Eduardo podía ser imprevisible. Vamos dentro. Pasaron por el detector de metales y se encontraron en un vestíbulo espacioso, donde un joven policía estaba de guardia en el mostrador. Gervasio tomó la iniciativa, explicando que querían hacer una declaración sobre fraudes financieros y posibles amenazas. El policía escuchó atentamente y les dirigió al investigador de delitos económicos, el inspector Ramón Oliveira. El despacho del inspector estaba en la 3ª planta. Era una habitación pequeña con un mobiliario mínimo, un escritorio, unas cuantas sillas, un archivador y un ordenador. En las paredes colgaban fotos de graduados de la Academia de Policía y un mapa de la ciudad. El inspector Oliveira era un hombre de mediana edad, rostro cansado y mirada atenta. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó, indicando a los visitantes que se sentaran. Antonia respiró hondo y comenzó su relato. Habló despacio y con claridad, tratando de no omitir detalles importantes. Cómo había sospechado de la infidelidad de su marido, cómo había contratado a Gervasio para investigar, cómo había descubierto no solo el adulterio sino también pruebas de fraude financiero,
Contó el enfrentamiento de ayer con Eduardo y Claudia, el intento de su marido de destruir los documentos de la herencia, sus amenazas, y por último, sobre la llamada telefónica de Eduardo Gervasio intentando intimidar al detective. El inspector Oliveira escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando Antonia terminó, se volvió hacia Gervasio. ¿Puede confirmar todo esto? Sí, inspector, asintió Gervasio. He llevado a cabo una minuciosa investigación a petición de la señora Bastos y he encontrado pruebas concluyentes de fraude financiero por parte de su marido y su pareja, Claudia Nogueira. También puedo confirmar las amenazas contra mí. El inspector Oliveira golpeó la mesa con el bolígrafo. ¿Tiene pruebas de esos fraudes? ¿Documentos, registros, fotografías? Antonia le entregó una carpeta. El inspector miró rápidamente el contenido y enarcó las cejas. Impresionante, dijo. Aquí hay material suficiente para iniciar una investigación seria. Pero debo advertirle, señora Bastos, que esto es solo el principio. Llevará tiempo verificar toda la información, interrogar a los testigos, acceder a las cuentas bancarias. Podría llevar semanas, incluso meses. Entiendo, asintió Antonia. Pero creo que Eduardo se está volviendo peligroso. Sus amenazas, eso es un asunto aparte, la interrumpió el inspector. Si teme por su seguridad, podemos estudiar la posibilidad de dictar una orden de protección que prohíba a su marido acercarse a usted. También le recomendaría que cambiara temporalmente de residencia, si es posible. Tengo una casa de campo en la costa, dijo Antonia. Podría quedarme allí una temporada. Es una buena idea, aprobó el inspector. Además, no le cuentes a nadie tu nuevo paradero, salvo a las personas más cercanas. Cogió una tarjeta de visita de la mesa y se la entregó a Antonia. Este es mi número directo. Si te sientes amenazada o ves algo sospechoso, llámame inmediatamente a cualquier hora del día o de la noche. Antonia le dio las gracias y se levantó, extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada, el proceso se había puesto en marcha y ahora, pasara lo que pasara, sabía que había hecho lo correcto. Me pondré en contacto con ustedes en cuanto tengamos algún avance en el caso, dijo el inspector Oliveira mientras los acompañaba a la puerta. Mientras tanto, tengan cuidado. Al salir de la comisaría, Antonia y Gervasio se detuvieron en los escalones, sin saber qué decirse. Por fin, Gervasio rompió el silencio. «Hicisteis lo correcto», dijo. «Y ahora, pase lo que pase, estás bajo la protección de la ley». Antonia asintió agradecida. «Gracias por tu ayuda. No sé qué habría hecho sin ti». «Cuídate», le estrechó la mano Gervasio. «Y llámame si necesitas ayuda». Se separaron. Gervasio fue a su coche y Antonia decidió ir andando a la biblioteca. Tenía que informar a la señora Ríos de que se tomaba una excedencia indefinida. El inspector Oliveira tenía razón. Era mejor dejar la ciudad por un tiempo, hasta que se aclarase la situación con Eduardo. De camino a la biblioteca, Antonia volvió a sentir los ojos de alguien sobre ella. Se detuvo y miró a su alrededor. La calle estaba llena de gente que se apresuraba a trabajar, pero nadie parecía prestarle mucha atención. Y sin embargo, tal vez el inspector tenía razón y debería tener más cuidado. En la biblioteca, la señora Ríos se mostró comprensiva con la petición de permiso de Antonia, aunque parecía preocupada. «¿Pasa algo, querida?», preguntó. «Pareces preocupada». «Un pequeño problema familiar», respondió Antonia con evasivas. «Nada grave, pero necesito tiempo para resolverlo». La señora Ríos no insistió en los detalles, solo abrazó a Antonia y le dijo que esperaría su regreso, cuando fuera. «La biblioteca no será lo mismo sin ti», añadió. «Vuelve pronto». Antonia prometió volver en cuanto las circunstancias se lo permitieran y se despidió de sus compañeros. Decidió no molestar a Georgina, que estaba en una reunión con proveedores de libros en una ciudad vecina, y no volvería hasta la noche. Antonia le dejó una nota explicándole la situación
y prometiéndole que la llamaría cuando se instalara. Antonia pasó las horas siguientes en casa, haciendo las maletas para el traslado a la casa de campo. Solo se llevó lo imprescindible: ropa, algunos libros, un portátil, documentos personales. Todo lo demás podía esperar. Lo principal era abandonar la ciudad lo antes posible. Cuando terminó de empaquetar, Antonia pidió un taxi para ir a la estación de autobuses. Decidió no coger el coche, habría sido demasiado obvio. En lugar de eso, pensó coger un autobús hasta la costa y allí contrataría a un conductor local para volver a casa. Cuando se acercaba a la estación de autobuses, Antonia vio una figura familiar entre la multitud. Eduardo. Estaba en la entrada, mirando nervioso a su alrededor, como si buscara a alguien. ¿Se había enterado de sus planes? ¿O era solo una coincidencia? El corazón de Antonia se acelera de miedo. Rápidamente pidió al taxista que pasara por delante de la estación sin detenerse. Por suerte, Eduardo estaba demasiado ocupado buscándola y no se percató del paso del taxi. «Lo siento, cambio de planes», dijo Antonia al taxista. «¿Podría llevarme a la estación de tren en vez de a la de autobuses?» El conductor se encogió de hombros y cambió la ruta. Antonia se revolvió nerviosa en el asiento, temerosa de que Eduardo se fijara en ella. Su mente daba vueltas a pensamientos angustiosos. ¿Cómo se había enterado? ¿Quién se lo había dicho? ¿Quizá la había estado siguiendo todo el día? En la estación de tren, Antonia compró un billete para el siguiente tren a São Paulo, que no era la dirección que había pensado tomar en un principio. El plan era sencillo: confundir las vías, volver a Itaporanga dando un rodeo y desde allí dirigirse a la costa. Tal vez fuera una precaución innecesaria, pero más valía prevenir que curar. Mientras esperaba el tren, Antonia marcó el número del inspector Oliveira. El teléfono no estaba disponible. Dejó un mensaje de voz explicando la situación y sus preocupaciones. Luego llamó a Gervasio, pero su teléfono tampoco estaba disponible. Empezaba a sentirse extraña. Era como si alguien hubiera cortado deliberadamente todos los canales de comunicación. Antonia sintió que el pánico empezaba a invadirla. Pero no hay que dejarse llevar por el miedo. Hay que pensar racionalmente. Quizás sea solo una coincidencia. Tal vez el inspector estaba ocupado con otro caso y Gervasio no estaba disponible temporalmente por alguna razón propia. El tren llegó un poco tarde. Antonia ocupó un asiento de ventanilla en el vagón medio vacío. Cuando el tren se puso en marcha, sintió cierto alivio. Al menos estaba en marcha y Eduardo no podría encontrarla tan fácilmente. A mitad de camino hacia São Paulo, por fin sonó el teléfono de Antonia. Era el inspector Oliveira. «Recibí tu mensaje», dijo sin saludar. «¿Dónde estás ahora?» «En el tren a São Paulo», respondió Antonia. «Vi a Eduardo en la estación de autobuses y decidí cambiar de ruta». «Es bueno que te hayas ido». La voz del inspector sonaba tensa. «Tenemos novedades. Después de tu visita, empezamos a verificar la información que nos proporcionaste y hemos descubierto que la situación es mucho más grave de lo que se pensaba en un principio. El desfalco supera los 5 millones de reales. Además, hay sospechas de blanqueo de dinero a través de empresas offshore». «Dios mío», susurró Antonia. «No me había dado cuenta de que la magnitud era tan grande». «Eso no es todo», continuó el inspector. «Hemos descubierto un vínculo entre su marido y otros fraudes financieros en la región. Puede formar parte de una red delictiva más amplia. Hemos obtenido órdenes de detención contra Eduardo Bastos y Claudia Nogueira. Están siendo buscados ahora». Antonia sintió un escalofrío. Su marido no era solo un delincuente de poca monta, ¿acaso formaba parte del crimen organizado? Eso explicaba su confianza en la impunidad, su agresividad cuando sus planes se veían amenazados. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que el miedo empezaba a aflorar de nuevo en su interior. «Siga hasta São Paulo», dijo el inspector con firmeza.
Antonia dio las gracias al inspector y colgó el teléfono, sintiendo que la realidad que la rodeaba se desmoronaba. Ayer todo parecía tan claro: un marido infiel, su amante, un drama doméstico. Pero hoy se vio envuelta en algo mucho más peligroso e imprevisible. La llegada a São Paulo no supuso el alivio esperado. La llamada telefónica despertó a Antonia de madrugada. Una luz brillante entraba en la habitación a través de las persianas. Empezaba un nuevo día en São Paulo, lleno del ruido y el tráfico de la gran ciudad. «¿Señora Bastos?» La voz del inspector Oliveira sonaba cansada pero complacida. «Tengo buenas noticias para usted». Antonia se sentó en la cama, agarrando el teléfono. «Le escucho, inspector. La operación ha sido un éxito. Detuvimos a su marido y a Cláudia Nogueira anoche en el aeropuerto de Río de Janeiro. Intentaban salir del país con pasaportes falsos». Antonia cerró los ojos, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. «¿Cómo están?», preguntó, sorprendida por su propia pregunta. «Se resistieron a la detención», dijo el inspector con una risita en la voz. «Sobre todo la señora Nogueira. Ahora están detenidas. La investigación sigue su curso, pero ya es obvio que se trata de un caso grave: fraude financiero a gran escala, intento de fuga, resistencia a la autoridad. Les esperan largas condenas. ¿Entonces se acabó? ¿Puedo irme a casa?» «Sí, ya es seguro», confirmó el inspector. «Todavía necesitaremos su declaración, pero ahora no corre peligro. Vuelva cuando esté lista». Hablaron un poco más sobre las formalidades y Antonia colgó. Permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Extrañamente, en lugar de alegría o triunfo, solo sentía fatiga y una profunda tristeza. 7 años de matrimonio que se habían convertido en mentiras y traiciones. Un padre que ya no estaba. Un hogar lleno de recuerdos dolorosos. Antonia se levantó y se acercó a la ventana. São Paulo se extendía ante ella. Una ciudad enorme, bulliciosa y llena de vida en la que podría perderse y empezar de nuevo. El pensamiento le vino de repente, pero enseguida le pareció tan natural. En la plaza central vio la gran biblioteca, un gran edificio con columnas y amplios escalones. Antonia los subió, sintiendo una excitación interior. El interior era fresco y silencioso. Techos altos, hileras interminables de estanterías con libros, gente inmersa en la lectura. Todo aquello le resultaba tan familiar y a la vez tan nuevo. Se acercó al mostrador de información donde una joven de sonrisa amable respondía a las preguntas de los visitantes. «Disculpe», le dice Antonia, «no soy de por aquí. Me preguntaba si su biblioteca necesita personal nuevo». La mujer enarcó las cejas, sorprendida. «La verdad es que sí. Tenemos una vacante en el departamento de libros raros. ¿Tiene experiencia en bibliotecas?» 7 años en la Biblioteca Municipal de Itaporangui, respondió Antonia, sintiendo que una chispa de esperanza brotaba de su interior. «Qué interesante», se animó la mujer. «Por favor, coja este folleto con la información de la vacante. Contiene todos los requisitos y los datos de contacto». Antonia le dio las gracias y salió, sosteniendo el folleto como si fuera una joya. Siguió caminando, pero ahora con decisión, escrutando los alrededores de la biblioteca, los pequeños cafés, las librerías, el parque cercano. Este era el lugar para vivir. Un nuevo comienzo. En una pequeña cafetería de la esquina, Antonia pidió un café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Miró a la gente que pasaba, cada uno con su historia, sus alegrías y sus penas. En Itaporã todos se conocían, pero aquí ella no era nadie, solo una cara más entre la multitud, y ese anonimato tenía algo de liberador. ¿Qué la retenía en Itaporã? Un trabajo sí, pero uno similar podía encontrarse aquí. Una casa. Se podía vender o alquilar. Georgina se quedaría allí, por supuesto, pero podrían verse cuando Antonia estuviera de visita por asuntos relacionados con el juicio de Eduardo. Sacó el teléfono y marcó el número de su amiga.
Georgina contestó tras la primera señal. Antonia, gracias a Dios, estaba tan preocupada. ¿Dónde estás? Estoy en Sao Paulo, respondió Antonia. Es una larga historia. Te la contaré cuando te vea. Eduardo fue detenido. Ya lo sé, toda la ciudad está hablando de ello. Podía oír la emoción en la voz de Georgina. ¿Cuándo vas a volver? Antonia se quedó callada, mirando a la gente por la ventana, el resplandor del sol en el cristal, su reflejo, cansada, pero de algún modo más viva que antes. Sabes, creo que voy a quedarme aquí una temporada, dijo despacio. Quizá incluso consiga un trabajo. Creo que eso es exactamente lo que necesito ahora, empezar de cero. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entiendo, dijo Georgina al fin. Después de todo lo que ha pasado, necesitas un cambio de aires, pero recuerda que siempre serás bienvenida en Itaporán. Gracias. Antonia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Seguiré viniendo, y seguiremos en contacto, por supuesto. Hablaron un poco más y Antonia colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente aliviada. La decisión aún no era definitiva, pero la mera posibilidad de elegir le daba una sensación de libertad. La libertad que había faltado en su vida durante tanto tiempo.